El profesor Vexor estaba de pie, al frente del aula de habilidades de supervivencia de la Universidad Galáctica, gesticulando violentamente con los antebrazos, mientras se dirigía a su clase de especies mixtas. Su piel tenía ese tono púrpura particular que sugería que estaba muy emocionado o que había vuelto a comer demasiado plancton fermentado. Dada su reputación, probablemente fuera ambas cosas. Hoy, queridos alumnos, nos embarcamos en el ejercicio de campo más desafiante del semestre, anunció con ese tono que utilizan los profesores cuando están a punto de arruinaros la semana. Visitaremos la árida luna de Corvo 7, donde cada uno de vosotros demostrará las habilidades de supervivencia naturales de su especie. Jake Morrison, el único humano de la clase y posiblemente el único que no parecía estar a punto de sufrir un ataque de pánico, se recostó en su silla con una sonrisa que habría puesto nervioso a un tiburón, mientras sus compañeros tomaban notas frenéticamente en sus diversos dispositivos electrónicos. Jake garabateaba lo que parecía ser un plano de algún tipo en papel real, con un lápiz real, como una especie de salvaje primitivo. Sheep, una pequeña criatura nerviosa que parecía un cruce entre un hurón y una bola de discoteca, levantó una de sus 6 manos. Profesor, ¿qué hay de los trajes ambientales, los procesadores atmosféricos y los nanobots de construcción básica? Excelente pregunta, Zip, respondió Vexar, claramente complacido consigo mismo. Cada especie estará limitada a los métodos y materiales que se consideren naturales para su desarrollo evolutivo. No se permite tecnología avanzada. Corrant, un enorme estudiante reptiliano, cuyas escamas parecían brillar con complejo de superioridad, soltó lo que, siendo género esos, podría llamarse una risa. Esto iba a ser interesante. ¿Qué iba a ser el humano primitivo? Frotor 2. Palos. La sonrisa de Jake se amplió, algo así. Los ojos del profesor Vexar brillaron, con lo que probablemente él consideraba curiosidad académica, pero que parecía más bien una alegría sádica. Efectivamente, Morrison, mientras Corond demostrará la habilidad natural de su especie para excavar cuevas protectoras con sus garras reforzadas, y Zip mostrará las técnicas tradicionales de tejido de nidos de su pueblo, tú estarás limitado a los métodos rudimentarios que tu especie desarrolló durante su breve periodo evolutivo. ¿Breves? Jake levantó una ceja. Profesor, ¿cuánto tiempo cree que llevan los humanos construyendo refugios? Unos pocos miles de años como mucho, imagino. Al fin y al cabo, su especie solo descubrió el fuego hace poco. El silencio aula era ensordecedor. El lápiz de Jake dejó de moverse. Incluso Zip, que normalmente estaba demasiado ansioso para prestar atención a nada, levantó la vista de sus apuntes, con lo que podría haber sido preocupación. Descubrió el fuego. Hace poco, repitió Jake, lentamente. Bueno, sí, en comparación con especies como la gente de Coron, que lleva más de 50.000 años construyendo ciudades subterráneas, vuestra primitiva forma de hacer fuego es bastante pintoresca. Jake dejó el lápiz y se inclinó hacia adelante. Profesor, solo para que quede claro, cuando dice solo materiales naturales, se refiere a cualquier cosa que pueda encontrar en la superficie de la luna, ¿verdad? No hay restricciones sobre lo que puedo hacer con esos materiales. Exactamente, aunque dudo que puedas lograr mucho con simples piedras y la escasa vegetación que existe en Corvo 7, y los criterios de calificación son integridad estructural, resistencia a la intemperie y habitabilidad. Una simple evaluación de aprobado o suspendido. La sonrisa de Jake se acercaba ahora a niveles peligrosos de suficiencia. Perfecto. ¿Cuándo nos vamos? Mientras la clase salía en fila, charlando nerviosamente sobre la próxima tarea, Zip se acercó a Jake. ¿No estás preocupado? Quiero decir, el resto tenemos ventajas naturales. Corin tiene esas garras. Yo tengo las habilidades instintivas de mi especie para tejer, y los demás tienen sus propias características especializadas
que tienen los humanos. Jake recogió sus cosas, incluyendo lo que parecía ser un manual escrito a mano, titulado Técnicas de Supervivencia Primitiva para Principiantes. La portada mostraba a una figura de palitos construyendo lo que parecía sospechosamente una cabaña de troncos. «No te preocupes por mí, Ship», dijo Jake, dando una palmada en uno de los hombros peludos del ansioso alienígena. «Losium, llevamos mucho tiempo sobreviviendo en mundos hostiles. Hemos aprendido algunos trucos por el camino». Mientras Jake salía del aula, el profesor Vexer ya estaba componiendo mentalmente su trabajo de investigación sobre el inevitable fracaso de los instintos primitivos de supervivencia de los humanos. Sin duda, iba a ser muy educativo. Lo que el buen profesor no sabía era que Jake había pasado los veranos trabajando con su abuelo, un hombre capaz de construir una cabaña funcional con nada más que un hacha, una mala actitud y lo que él llamaba la buena terquedad humana de toda la vida. Esto iba a ser divertido. La lanzadera aterrizó en Corve 7 con toda la elegancia de un elefante borracho, lo cual era bastante habitual en la flota económica de la Universidad Galáctica. Jake salió a la superficie de la luna y respiró profundamente el aire reciclado de su traje ambiental. El paisaje que se extendía ante él parecía el resultado de cruzar Marte con un aparcamiento especialmente deprimente. «Contemplar, alumnos», anunció el profesor Vexter a través del sistema de comunicación, con la voz entrecortada por la estática y la superioridad académica. El desafiante entorno de Corvash 7, árido, hostil y completamente desprovisto de las comodidades de la civilización moderna. Jake observó el terreno con la mirada de alguien que había sido arrastrado a suficientes acampadas como para no ver ninguna oportunidad. Cuando la tenía delante, el paisaje estaba salpicado de afloramientos rocosos. Había un grupo decente de lo que parecían arbustos resistentes cerca del lecho seco de un río, y no se trataba de rocas esparcidas al azar. Eran depósitos de diferentes tipos de minerales. Su abuelo habría llamado a este lugar un proyecto con potencial. Ahora bien, continuó Vexar, consultando su tableta con el entusiasmo de alguien a punto de ver un desastre particularmente entretenido. Tienen exactamente 18 horas estándar para construir sus refugios. Corón puede comenzar la excavación inmediatamente. El enorme estudiante reptiliano se crujió los nudillos, que sonaron como si estuviera rompiendo hormigón, y procedió a atacar el suelo con unas garras que probablemente podrían atravesar el blindaje de una nave espacial. Trozos de roca, tierra volaron por todas partes mientras comenzaba a excavar lo que presumiblemente se convertiría en un búnker subterráneo. Mientras tanto, Zip recogía frenéticamente todos los trozos de material fibroso que encontraba. Sus brazos se movían a toda velocidad mientras se activaba el instinto de construcción de nidos de su especie. Los demás estudiantes activaron diversas habilidades biológicas, desde caparazones endurecidos hasta apéndices prensiles. Cada uno de ellos estaba perfectamente adaptado a su estrategia de supervivencia particular. Jake se quedó completamente inmóvil, con las manos en las caderas, con el aspecto de un turista que intenta decidir a qué restaurante caro ir. «Morrison, profesor Vexter», gritó con tono falso y preocupado. Quizás debería comenzar la construcción de su refugio primitivo. El tiempo, como se suele decir, corre. «Solo estoy orientándome», respondió Jake alegremente. Una pregunta rápida sobre las reglas. Cuando dice integridad estructural, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Se calificará la resistencia básica a la intemperie o se busca algo que pueda soportar, por ejemplo, la actividad sísmica? Vexar parpadeó con sus 4 ojos en secuencia. Un hábito nervioso que había desarrollado tras muchos años de tratar con estudiantes demasiado seguros de sí mismos. Bueno, la resistencia básica a la intemperie debería ser suficiente para aprobar. No creo que tengas que preocuparte por principios avanzados de ingeniería, Claron. Y cuando hablamos de habitabilidad, ¿nos referimos a un refugio básico que proteja de los elementos o incluimos factores como la regulación térmica, la circulación del aire
quizá algunas comodidades básicas. Morrison, estás dándole demasiadas vueltas. Un simple cobertizo sería suficiente para las necesidades primitivas de tu especie. Jake asintió con sabiduría. Un cobertizo entendido. Y solo para confirmar, cualquier cosa que pueda manipular físicamente o remodelar a partir de materiales naturales es válida. No hay restricciones en cuanto a técnicas o métodos. Correcto. Aunque no logro ver cómo las limitadas habilidades de tu especie para fabricar herramientas podrían. Perfecto. Gracias, profesor. Jake finalmente se movió, y su primera acción fue caminar hacia uno de los afloramientos rocosos y darle una patada. La roca se agrietó a lo largo de lo que parecía ser una falla natural, partiéndose en varios trozos que parecían sospechosamente cortados con precisión. Para fines específicos, Corin detuvo su excavación para burlarse. ¿Qué pasa, humano? Ni siquiera puedes encontrar una herramienta adecuada para excavar. No estoy excavando, dijo Jake, examinando los trozos de roca rota, con el aire de alguien que selecciona la herramienta perfecta en un taller bien organizado. Excavar es para especies que evolucionaron bajo tierra. Los humanos evolucionaron para construir. Seleccionó un trozo de piedra que se había fracturado en forma de cuña afilada y le dio unos golpes de prueba. El equilibrio era perfecto. Su abuelo habría estado orgulloso. «Construye», gritó Zip nervioso desde su montón de material, para el nido, que crecía rápidamente. «¿Qué significa eso?», preguntó Jay con una sonrisa que se acercaba a niveles que probablemente deberían estar regulados por la ley galáctica. «Ya lo verás, profesor». «¿Cuál es la gravedad local aquí en comparación con la de la Tierra?». «Aproximadamente 0,7 veces la gravedad terrestre». «¿Por qué?». «Solo me pregunto, ¿cuánto peso puede soportar esta luna?». «Para cálculos estructurales». «Ya sabes». El profesor Vexor tomó nota en su tableta, probablemente algo sobre las delirantes pretensiones de grandeza de los humanos. Esto iba a ser aún más entretenido de lo que había esperado. El humano primitivo estaba claramente fuera de su ámbito, preguntando sobre ingeniería estructural, como si realmente supiera lo que estaba haciendo. Lo que el profesor Vexar no sabía era que Jake acababa de identificar depósitos de piedra caliza, vegetación equivalente a la madera dura, una fuente de agua natural y el lugar perfecto para construir, con orientación sur, para una máxima eficiencia térmica. Era hora de ponerse manos a la obra. Lo que sucedió a continuación se convertiría más tarde en una leyenda de la Universidad Galáctica, como el incidente que hizo que el profesor Vexeter cuestionara todo lo que creía saber sobre las especies primitivas. Jake comenzó recorriendo la zona en lo que parecía un paseo casual, deteniéndose de vez en cuando para examinar plantas, golpear rocas o mirar al suelo con la intensa concentración de alguien que lee un libro particularmente interesante. Para un observador casual, parecía un turista que se había perdido de camino a la tienda de regalos. Para cualquiera que supiera realmente lo que estaba viendo, Jake estaba realizando un estudio geológico y botánico exhaustivo de toda la zona. «Interesante», murmuró, agachándose junto a lo que parecía un arbusto completamente normal. Estructura de fibra dura, alta resistencia a la tracción, uniones naturales. Cada 45 centímetros, rompió una rama con un crujido seco. Perfecto. El profesor Vexitar levantó la vista de su tableta. «Morrison, no creo que recoger plantas al azar constituya una construcción significativa de refugios. No las estoy recogiendo al azar, profesor. Verá, esta especie en particular tiene una estructura celular muy similar a lo que los humanos. Lehman Roble, densa, fuerte, naturalmente resistente a la humedad y a las fluctuaciones de temperatura. El tipo de cosa que se necesita si se quiere construir algo que dure». Jake se dirigió a otro grupo de vegetación. Esta vez, seleccionó piezas más largas y rectas, con el ojo experto de alguien que había pasado años aprendiendo a identificar materiales de construcción de calidad. Y estas bellezas
Tienen la resistencia a la tracción de un cable de acero, pero con la flexibilidad necesaria para soportar la expansión térmica. Podría decirse que son las barras de refuerzo de la naturaleza. Zip se detuvo en su frenético tejido para mirar. ¿Cómo sabes todo eso con solo mirarlas? Reconocimiento de patrones, dijo Jake, mientras clasificaba los materiales recogidos en pilas ordenadas por tamaño, resistencia y función aparente. Los humanos llevamos unos 200,000 años trabajando con materiales naturales. Se tiende a aprender algunos trucos. 200,000 Han. La voz del profesor Wexeter subió una octava. Eso no puede ser cierto. Vuestra especie solo ha conseguido volar al espacio recientemente. Recientemente es relativo, profesor. Llevamos construyendo refugios desde antes de que vuestra especie inventara la escritura. Jake había pasado a los depósitos de rocas y ahora estaba probando sistemáticamente diferentes piedras, golpeándolas entre sí. Los sonidos iban desde golpes sordos hasta impactos agudos que sugerían un gran potencial para la fabricación de herramientas. Coront, que había conseguido excavar 1 metro de madriguera mientras Jake deambulaba por allí, dejó de cavar para observar el trabajo del humano. ¿Qué haces con esas rocas? Fabrico herramientas, respondió Jake, como si fuera lo más obvio. Del mundo. Había encontrado un trozo de sílex y ahora lo estaba moldeando con golpes controlados de una piedra más dura. Cada impacto era preciso, deliberado, y producía exactamente el resultado que él quería. Verás, el truco está en comprender la estructura cristalina y los patrones de fractura. Aplicas la fuerza en el ángulo adecuado con la presión justa, y la piedra se rompe exactamente donde quieres. En cuestión de minutos, Jake había fabricado lo que solo podía describirse como un hacha de piedra de calidad profesional. La hoja era tan afilada que se podía afeitar. El mango estaba perfectamente igual, y la unión que lo mantenía todo unido era tan firme que parecía fabricada. Eso es imposible, dijo Coron con rotundidad. Las herramientas de piedra son objetos toscos y primitivos. Eso parece hecho a máquina. No. Tan solo son unos 40,000 años de experiencia humana acumulada en técnicas de tallado. Jake probó el hacha con unos cuantos golpes. Mi abuelo me enseñó esto cuando tenía 12 años. Me dijo, todo ser humano debería saber fabricar sus propias herramientas. El profesor Wexeter observaba ahora a Jake con la fascinación horrorizada de alguien que ve un desastre natural en tiempo real. Morrison. Seguro que no. Pretende talar árboles con ese instrumento primitivo. ¿Ar árboles? Jake miró a su alrededor, a la vegetación raquítica, y se rió. Profesor, no voy a construir un fuerte en un árbol. Voy a construir una cabaña. El silencio que siguió solo se rompió con el ruido de Zip, dejando caer toda su colección de material para construir nidos. Una cabaña a la voz de Wexeter era apenas un susurro. Bueno, técnicamente una cabaña de tronco. Nada lujoso. Solo una estructura básica de una sola habitación, con cimientos adecuados, paredes, esladas, techo impermeable y una chimenea funcional. Para controlar la temperatura, Jake había pasado a seleccionar los materiales de construcción y ahora examinaba las posibles piedras para los cimientos con el ojo crítico de un maestro artesano. Debería tardar entre 10 y 12 horas en terminarla, tiempo más que suficiente para dormir bien antes de la inspección. Coren se quedó boquiabierto, dejando al descubierto varias filas de dientes muy afilados. ¿Estás loco? Nadie puede construir una cabaña en 12 horas. Claro, se puede si sabes lo que haces y no pierdes el tiempo con complicaciones innecesarias. Jake levantó su hacha recién fabricada y se acercó al primero de los materiales de construcción que había seleccionado. La clave está en comprender los principios de carga, la construcción adecuada de las uniones y la dinámica térmica. Ingeniería humana básica. Ingeniería humana básica. El profesor Wexeter tomaba notas tan frenéticamente que su tableta echaba humo. Sí, claro,
Los seres humanos llevamos milenios perfeccionando la construcción de refugios. Hemos construido estructuras habitables en todos los entornos de nuestro planeta, desde la tundra ártica hasta los desiertos y las selvas tropicales. Sea a trabajar con lo que se tiene. El primer golpe de Jake, con el hacha de piedra, penetró profundamente en el material vegetal seleccionado, produciendo un corte limpio que habría hecho palidecer a una sierra de acero. Su segundo golpe fue igualmente preciso. Al tercer golpe, quedó claro que esto no iba a ser la lucha primitiva que todos esperaban. Iba a ser una clase magistral de ingeniería humana aplicada. El profesor Sheep dijo en voz muy baja: creo que hemos malinterpretado algo sobre la primitividad humana. El profesor Vexeter solo pudo asentir, mientras su visión académica del mundo comenzaba a resquebrajarse como una mampostería mal construida. Jake, mientras tanto, ya estaba colocando los cimientos con la precisión de alguien que había construido más de una estructura en su vida. Tarareaba lo que parecía una antigua canción de trabajo humana. Iba a ser un día muy largo para todos los que no eran humanos. Lo que siguió no se parecía tanto a ver a un humano primitivo luchar por la supervivencia básica, como a ver a un maestro artesano dar una demostración en vivo en el Instituto Galáctico de Ingeniería. Jake comenzó con los cimientos y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que estaban ante algo que superaba con creces su comprensión. No se limitó a apilar piedras en un círculo aproximado y darlo por bueno. En realidad, inspeccionó el terreno, comprobó el nivel con una caña hueca llena de agua y ajustó los patrones de drenaje. Cada piedra de los cimientos fue seleccionada por sus propiedades específicas: su peso, su estabilidad, su masa térmica y su resistencia a la intemperie. Verán, la clave de unos buenos cimientos es comprender la distribución de la carga. Jake explicó a su público, cada vez más horrorizado, mientras colocaba cada piedra con precisión matemática. Cada piedra debe soportar el peso de manera uniforme y permitir la expansión térmica. Si es demasiado rígida, se agrieta. Si son demasiado flexibles, se desplazan. El profesor Vexter, que había abandonado toda pretensión de supervisar a los demás estudiantes, seguía ahora a Jay como un cachorro especialmente confundido. Morrison, ¿cómo sabes el coeficiente de expansión térmica de la piedra alienígena? Se aplican los mismos principios en todas partes, profesor. La materia se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. El truco está en calcular la diferencia y compensarla en la construcción. Jay golpeó una piedra de los cimientos con los nudillos, produciendo un tono claro y resonante. Esta está bien, densa, estable, baja paridad, una piedra angular perfecta. En 2 horas, Jake había completado unos cimientos que parecían haber sido construidos por un equipo de albañiles profesionales con equipos guiados por láser. Estaban perfectamente nivelados, bien drenados y, obviamente, diseñados para soportar un peso considerable. Luego comenzó con las paredes, y ahí fue donde las cosas se pusieron realmente impresionantes. Jake había cortado los troncos, o más bien el equivalente local a los troncos, según especificaciones exactas. Cada pieza estaba medida, entallada y encajada con juntas que habrían hecho llorar de envidia a los carpinteros medievales. No se limitaba a apilar madera, sino que estaba creando un sistema entrelazado de vigas perfectamente encajadas que ganaban resistencia con cada pieza adicional. ¿Cómo consigues hacer muescas tan precisas con un hacha de piedra?, preguntó Coron, abandonando su propio proyecto de excavación para quedarse boquiabierto ante el trabajo del humano. Técnica, respondió Jake, marcando cuidadosamente un tronco con su hacha antes de dar el corte final. Se hacen varios cortes superficiales a lo largo de la veta. Luego se retira el material sobrante en secciones controladas. Lleva más tiempo que con herramientas eléctricas, pero el resultado es más resistente porque se trabaja con la estructura natural de la madera en lugar de contra ella. Cada tronco
Encajaba con la precisión de un cronómetro suizo. Jake probaba cada pieza, hacía pequeños ajustes, y luego la fijaba en su lugar con juntas tan ajustadas que parecían haber crecido. Así, de forma natural, las paredes se elevaban de forma constante, cada hilada añadiendo integridad estructural al agujero. Esto es imposible, murmuró Zip, cuyo proyecto de construcción de un nido parecía cada vez más patético en comparación. Nadie construye así sin herramientas modernas. Los humanos sí, dijo Jake, colocando otro tronco perfectamente cortado en su sitio. Llevamos miles de años haciendo carpintería de precisión. Los carpinteros japoneses pueden construir templos enteros sin usar un solo clavo, solo con juntas perfectas y su conocimiento de los patrones de tensión de la madera. Pero Jake no había terminado. Cuando las paredes alcanzaron la altura de los hombros, comenzó a incorporar algo que hizo que la mente académica del profesor Wexter simplemente se apagara. Una chimenea. No era solo un agujero en el techo rodeado de piedras, sino una chimenea diseñada con características de tiro adecuadas, cámara de humos y conducto de humo. Jake la construyó piedra a piedra, utilizando como mortero un barro arcilloso que había encontrado cerca del lecho seco del río. Morrison, profesor Wexer, le decía cada semana: «Seguro que no pretendes construir una chimenea que funcione, ¿de verdad?» Por supuesto que sí. ¿Qué sentido tiene un refugio si no se puede regular la temperatura? Jake estaba trabajando en la cámara de humos, colocando cuidadosamente cada piedra para crear un flujo de aire óptimo. Además, esta luna es bastante fría por la noche. He comprobado los datos atmosféricos. Sin una calefacción adecuada, serías miserable. La chimenea tomó forma con la misma precisión metódica que todo lo que Jake construía. La cámara de combustion, la cámara de humos, el sistema de compuertas y el conducto, todo construido con materiales locales, pero diseñado con principios que habrían impresionado a albañiles profesionales. Cuando el sol comenzó a ponerse, Jake estaba instalando el techo. No se limitaba a colocar ramas sobre las paredes, sino que estaba creando una estructura de techo a dos aguas con viguetas, y lo que parecía ser un sistema de drenaje funcional. Incluso había tejido una cubierta impermeable con fibras vegetales procesadas, que parecía un techo de paja profesional. «¿Cómo sabes hacer techos de paja?», preguntó Coron, con voz hueca por la derrota. «Mi abuelo», otra vez respondió Jake, asegurando la última sección del techo. Creía en lo que él llamaba la autosuficiencia total. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar construir un refugio desde cero. Los demás estudiantes habían abandonado hacía tiempo sus propios proyectos para ver trabajar a Jake. El nido de Zip parecía como si hubiera explotado un pájaro. La madriguera de Corin apenas tenía profundidad suficiente para esconderse. Los demás refugios de los estudiantes alienígenas iban desde los apenas adecuados hasta los completamente inútiles. La cabaña de Jake, por su parte, estaba a punto de completarse con características que no deberían haber sido posibles. Una puerta ajustada, ventanas funcionales hechas con resina vegetal cuidadosamente procesada, y lo que parecía un sistema de ventilación primitivo pero eficaz. «Esto es una locura», susurró el profesor Wexer, tomando notas que nadie creería jamás. «Habéis construido una residencia funcional en menos de 12 horas, utilizando solo herramientas de piedra y materiales naturales». «Casi terminado», dijo Jake, dando los últimos retoques al marco de la puerta. «Solo falta instalar los elementos interiores y encender el fuego para pasar la noche». Elementos interiores. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas de puro terror. «¿Qué elementos interiores?», preguntó Zip con un tono que sugería que realmente no quería. Zip. La sonrisa de Jake estaba alcanzando niveles que probablemente violaban varios tratados galácticos. «Solo comodidades básicas, una plataforma para dormir, áreas de almacenamiento, tal vez un sencillo sistema de recolección de agua.
Lo habitual en el profesor Vexor se sentó pesadamente en una roca cercana, olvidando su tableta en su regazo. Toda su comprensión de la supervivencia primitiva acababa de ser demolida por un humano, con un hacha de piedra y una actitud desafiante. Y Jake aún no había terminado. El amanecer se extendió sobre Corva 7, con una luz nítida y clara, que hacía que todo pareciera fotografiado por un artista paisajista profesional. Los estudiantes alienígenas salieron de sus diversos refugios con aspecto de haber pasado la noche, luchando con muebles especialmente vengativos. Sif salió gateando de lo que, siendo generosos, podría llamarse un nido, pero que parecía más bien un montón de palos que se habían peleado entre sí. Tenía el pelaje enmarañado, los ojos inyectados en sangre, y emitía pequeños gemidos que sugerían que los instintos naturales de su especie para construir nidos le habían traicionado catastróficamente. Coron se arrastró fuera de su madriguera, que resultó ser más bien una depresión poco profunda, con delirios de grandeza. Tenía las escamas cubiertas de barro, las garras astilladas y parecía haber descubierto que la evolución le había gastado una broma cruel a sus habilidades para excavar. Los demás estudiantes alienígenas presentaban diversos estados de descomposición, que iban desde haber sobrevivido a la noche hasta plantearse seriamente un cambio de carrera. Luego, la cabaña de Jaken, el profesor Vexer, se acercó a la estructura con los pasos vacilantes de alguien que camina hacia su propia ejecución. Lo que vio desafiaba todas las ideas preconcebidas que había tenido sobre la construcción primitiva, las limitaciones humanas y las leyes básicas de lo que era posible con herramientas manuales. La cabaña se alzaba ante él como si hubiera sido transportada desde una revista de arquitectura de alta gama. Las paredes de troncos eran perfectamente rectas, con juntas tan precisas que parecían mecanizadas. El techo tenía la inclinación perfecta para distribuir de forma óptima la carga de nieve y el agua. Los cimientos de piedra estaban tan nivelados que podían servir de punto de referencia para un topógrafo. Pero fueron los detalles los que hicieron que la mente académica del profesor Vexor se negara a procesar lo que estaba viendo. La puerta estaba colgada de bisagras hechas de piedra tallada y fibra vegetal, y se abría y cerraba con la suave precisión de la caja fuerte de un banco. Las ventanas funcionales de verdad, estaban acristaladas con un material transparente que Jake había procesado de alguna manera a partir de resinas vegetales locales. Incluso tenían lo que parecía ser un mecanismo de apertura primitivo pero funcional. El humo salía de la chimenea en una corriente constante y controlada que denotaba un diseño adecuado y una eficiencia de combustión óptima. Toda la estructura irradiaba calidez, y había un ligero y agradable aroma a humo de leña y algo que olía sospechosamente a café. El profesor Morrison Vexer llamó, con la voz ligeramente quebrada en hora de la inspección. La puerta de la cabaña se abrió con un suave clic, y Jake salió con aspecto de haber pasado la noche en un hotel de lujo. Tenía el pelo peinado, la ropa limpia, y sostenía lo que parecía ser una taza humeante de algo que definitivamente olía a café. Bueno está, profesor Jake, dijo alegremente. Duerma bien. Escuché algunos ruidos interesantes provenientes de las madrigueras alrededor de la medianoche. Coron hizo un sonido que era en parte un gruñido y en parte un gemido. Morrison, comenzó el profesor Vexer, pero se detuvo al darse cuenta de lo que estaba viendo. Es café, casi en extracto de una planta local debidamente preparado y filtrado. Resulta que esta luna tiene algunos especímenes botánicos interesantes, una vez que sabes qué buscar. Jake dio un sorbo y suspiró satisfecho. ¿Quieres un poco? He hecho más. Has hecho más café mientras construías una cabaña durante toda la noche en una luna alienígena con herramientas de piedra, dijo el profesor Vexer lentamente, como si estuviera comprobando que cada palabra era sensata. Bueno, tenía que probar la eficiencia de la chimenea de todos modos. Al menos así le daba un uso, dijo Jake señalando la cabaña. ¿Quieres ver el interior?
Estoy muy orgulloso del trabajo. El profesor Vexor entró por la puerta y comprendió inmediatamente por qué su especie nunca había conquistado la galaxia. Pensaban en pequeño. El interior de la cabaña era una obra maestra de diseño eficiente e ingeniería práctica. Las paredes estaban recubiertas con mortero de arcilla perfectamente aplicado que sellaba todos los huecos. El suelo estaba construido con losas de piedra encajadas que habían sido pulidas y niveladas. A lo largo de una de las paredes había una plataforma elevada para dormir, equipada con lo que parecía un colchón hecho de fibras vegetales procesadas. Pero fue la chimenea lo que hizo que el profesor Vexor cuestionara todo lo que creía saber sobre la tecnología primitiva. La cámara de combustión estaba revestida con piedras resistentes al calor, cuidadosamente seleccionadas y encajadas para crear unas condiciones óptimas de combustión. El sistema de reguladores estaba construido con piedras talladas y funcionaba a la perfección para controlar el flujo de aire. La cámara de humos estaba diseñada con las proporciones adecuadas para una eficiencia óptima del tiro, y todo el sistema estaba claramente diseñado por alguien que entendía la termodinámica a un nivel que sugería una educación avanzada. ¿Cómo?, susurró el profesor Vexor. ¿Cómo? ¿Che?, preguntó Jake, añadiendo otro trozo de leña al fuego con la experiencia casual de alguien que había hecho esto toda su vida. ¿Cómo construisteis esto? Esto no es una construcción primitiva. Es ingeniería avanzada, disfrazada de construcción primitiva. Jake miró alrededor de la cabaña, con la expresión satisfecha de un artesano que admira su trabajo. Prof, no hay nada primitivo en la ingeniería humana. Llevamos miles de años resolviendo problemas estructurales complejos. Solo utilizamos herramientas diferentes. Pero la precisión, los principios de diseño y la comprensión de las propiedades de los materiales son cosas que los humanos hemos descubierto a través del ensayo y el error durante milenios de construcción. Jake cogió una taza de madera de una estantería que definitivamente no estaba allí la noche anterior. Verá, lo que pasa con los humanos es que aprendemos de nuestros errores. Cada techo derrumbado, cada cimentación fallida, cada estructura que no ha podido soportar las inclemencias del tiempo, recordamos, nos adaptamos, mejoramos. Llenó la taza con café y se la entregó al profesor Vexor. Hemos construido en todos los entornos de nuestro planeta: hielo ártico, arena del desierto, pantanos tropicales, picos de montaña. Cada entorno nos ha enseñado algo nuevo sobre la construcción, sobre los materiales, sobre los principios de la ingeniería. El profesor Vexor dio un sorbo al café. Estaba perfecto. Pero has construido esto en 12 horas. Lo he construido en 12 horas, porque he aprendido a construir durante toda mi vida. Me lo enseñó mi abuelo. A él se lo enseñó su abuelo. Y así sucesivamente a lo largo de generaciones de seres humanos, que entendieron que un refugio no es solo un lugar donde mantenerse seco. Se trata de crear un espacio donde se pueda vivir, no solo sobrevivir. Los demás estudiantes se habían agolpado en la puerta, mirando hacia el interior de la cabaña, con la expresión de quienes presencian un milagro. «Esto es imposible», repitió Zip. «No», respondió Jake, acomodándose en una silla que, al parecer, también había construido durante la noche. «Esto es humano». El profesor Vexor miró una vez más alrededor de la cabaña, admirando la maestría artesanal, el diseño eficiente, las comodidades y la naturalidad con la que Jake había logrado lo que debería haber sido imposible. «Morrison», dijo finalmente, «¿qué nota le darías a esta estructura?» Jake consideró la pregunta seriamente. «Sinceramente, es un trabajo apresurado. Dame una semana y las herramientas adecuadas, y podría construirte algo realmente impresionante». El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de Corinne llorando en silencio entre sus garras. El profesor Vexor se quedó de pie en medio de la cabaña de Jake,
sosteniendo su taza de café increíblemente perfecto, y experimentó lo que solo podía describirse como una crisis existencial académica. Sus antebrazos colgaban flácidos, a los lados. Su piel morada había adquirido un color verde enfermizo, y sus ojos parpadeaban de forma completamente aleatoria, algo que solía ocurrir cuando su cerebro intentaba procesar información que violaba las leyes fundamentales de todo lo que creía saber sobre el universo. Morrison, dijo finalmente, con un hilo de voz apenas audible, necesito entender algo. Cuando dices que los humanos llevan miles de años construyendo refugios, no te refieres a chozas rudimentarias y chozas de palos, ¿verdad? Jake Q. Ahora estaba preparando lo que parecía ser una segunda taza de café, con un sistema que había construido con calabazas huecas y fibras vegetales tejidas. Levantó la vista con la expresión de alguien que había estado esperando esa pregunta. Profesor, los humanos construyeron las pirámides hace 4500 años. Construimos acueductos romanos que aún funcionan hoy en día. En Japón tenemos templos de madera que llevan más de 1000 años en pie sin un solo clavo. Construimos catedrales de piedra que tardaron siglos en completarse y que aún se consideran maravillas de la ingeniería. Gesto de orgullo casual mientras señalaba la cabaña. Esto no es ingeniería humana avanzada, es construcción básica de refugios humanos. ¿Cosas de Boy Scouts? ¿Boy Scouts?, repitió aturdido el profesor Vexar. Sí. La mayoría de los niños humanos aprenden los principios básicos de la carpintería y la construcción antes de llegar a la adolescencia. Se considera un conocimiento esencial para la supervivencia. Jake dio otro sorbo al café. Mi abuelo siempre decía, un humano que no sabe construir su propio refugio es un humano que ha olvidado lo que significa ser humano. Zip, que había logrado meter su peludo cuerpo por la puerta, ahora examinaba el interior de la cabaña, con la fascinación de alguien que descubre que la magia es real. Jake, ¿cómo sabías que los materiales locales servirían para todo esto? Reconocimiento de patrones y principios fundamentales, respondió Jake. En la madera es madera, la piedra es piedra, y la física funciona igual en todas partes. Los materiales específicos pueden ser alienígenas, pero los principios de ingeniería son universales. Solo hay que entender la tensión, la distribución de la carga, la termodinámica y las propiedades de los materiales. Solo hay que entenderlo, dijo Corón, con amargura desde la puerta. Lo dice como si fuera sencillo. Es sencillo, dijo Jake, genuinamente confundido por la angustia de los alienígenas. Son conceptos básicos. Cualquier humano con una educación decente entiende los fundamentos de la ingeniería estructural. Tenemos que hacerlo. Vivimos en estructuras toda nuestra vida. El profesor Vexor dejó la taza de café y sacó su tableta. Su instinto académico finalmente se impuso a su sorpresa. Morrison, tengo que documentar esto adecuadamente. ¿Puedes explicarme el proceso de construcción en detalle? Claro. Jake se levantó y se acercó a la chimenea, señalando las características, mientras explicaban primero los cimientos. Se comprueba el nivel y el drenaje, y luego se seleccionan las piedras por su peso y estabilidad. Cada piedra se coloca de manera que distribuya la carga de manera uniforme y permita la expansión térmica. El mortero es a base de arcilla con aglutinantes orgánicos para mayor flexibilidad. Pasó a las paredes. La construcción con troncos utiliza juntas entrelazadas para garantizar la integridad estructural. Cada pieza se corta según especificaciones exactas, utilizando técnicas de fractura controlada con un hacha de piedra. Las juntas se encajan con tanta precisión que se aprietan aún más a medida que la madera se seca y se contrae. Técnicas de fractura controlada. El profesor Vexor escribía frenéticamente. Fabricación de herramientas básicas. Los seres humanos llevan 2 millones de años tallando piedras. Se aprende a leer la estructura del grano y a aplicar la fuerza en ángulos precisos para obtener los cortes deseados. Jake cogió su hacha de piedra y señaló la hoja. Este filo
¿Es lo suficientemente afilado como para realizar una cirugía? Si sabes lo que estás haciendo. El lápiz del profesor se rompió bajo la presión de su agarre. Jake continuó su explicación, cubriendo el diseño de la chimenea, la estructura del techo, los principios de aislamiento y los sistemas de ventilación. Cada tema se presentaba con la experiencia casual de alguien que había aprendido estas habilidades con la misma naturalidad con la que se respira. La clave de toda la estructura, concluyó Jake, es comprender que todo funciona en conjunto. Los cimientos sostienen las paredes sostienen el techo protege el interior y la chimenea proporciona control climático. Es un sistema, no solo un montón de materiales. Un sistema, repitió el profesor Vexar, mientras su visión del mundo seguía derrumbándose, construido en 12 horas, con herramientas de piedra, por un humano primitivo. Bueno, yo no diría primitivo, dijo Jake diplomáticamente. Los humanos preferimos pensar que somos elegantemente prácticos. Puede que no tengamos la tecnología más sofisticada, pero sabemos cómo hacer las cosas. Los demás estudiantes habían formado un semicírculo alrededor de Jake, mirándolo con el tipo de asombro que normalmente se reserva a las figuras religiosas o a los desastres naturales particularmente impresionantes. Jake, dijo Zip con cautela, ¿qué considerarías una construcción humana avanzada? Jake volvió a sonreír, acercándose a niveles peligrosos de suficiencia. Deberías ver lo que podemos hacer con las herramientas y los materiales adecuados. Rascacielos que llegan hasta las nubes, túneles que atraviesan océanos enteros, puentes que abarcan distancias que vuestra especie consideraría imposibles, estaciones espaciales que albergan a miles de personas. Señaló hacia la cabaña. Esto es solo un refugio básico para sobrevivir. La ingeniería humana en su nivel más básico. El profesor Vexor miró una vez más alrededor de la cabaña, observando la experta artesanía, el diseño eficiente, las cómodas comodidades y la forma casual en que Jake había redefinido lo que era posible con herramientas primitivas. Morrison, dijo finalmente, ¿qué nota le darías a este proyecto? Jake consideró la pregunta con la seriedad de un maestro artesano que evalúa su trabajo. Honestamente, es funcional, pero hay margen. Dime, el cristal de las ventanas podría ser más transparente, las bisagras de las puertas podrían ser más suaves, y habría preferido incluir un sistema de ventilación adecuado para la zona de descanso. Se encogió de hombros en señal de disculpa. Como he dicho, es un trabajo urgente. Dame tiempo y materiales adecuados, y podría construirte algo que haría que esto pareciera un fuerte de niños. ¿Un fuerte de niños?, susurró el profesor Vexar. Sí, los niños humanos construyen casas en los árboles más sofisticadas que algunas de las estructuras que he visto de especies supuestamente avanzadas. Jake terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. No es por ofender. Claro. El profesor Vexor sacó su tableta de calificaciones con manos temblorosas. Junto al nombre de Jake, escribió una sola palabra. Excelente. Luego añadió una nota. Recomiendo la revisión inmediata de todos los trabajos relacionados con las capacidades humanas. Las evaluaciones anteriores parecen haber sido catastróficamente inadecuadas. Mientras los demás estudiantes salían de la cabina, charlando animadamente sobre ingeniería humana y rogándole a Jake que les enseñara a construir, el profesor Vexor se quedó atrás, mirando las paredes con la expresión de alguien que acaba de descubrir que todo lo que creía saber sobre el universo era erróneo. El profesor Vexor se quedó atrás, mirando las paredes con la expresión de alguien que acaba de descubrir que todo lo que creía saber sobre el universo era falso. Morrison llamó cuando Jake se disponía a marcharse. Una última pregunta. Cuando has dicho que los humanos llevan miles de años construyendo y que esto es construcción básica, ¿qué considerarías el pináculo de los logros arquitectónicos humanos? Jake se detuvo en la puerta, con expresión pensativa. Bueno, profesor, tenemos un pequeño proyecto en casa llamado Estación Espacial Internacional. Básicamente es una ciudad
en el espacio, construida por varias naciones humanas que trabajan juntas, completamente autosuficiente, diseñada para albergar a los humanos de forma permanente en un entorno que mataría a la mayoría de las especies en segundos. Sonrió con el orgullo tranquilo de alguien cuya especie había alcanzado las estrellas y las había agarrado. La construimos con los mismos principios que utilicé aquí. Buena ingeniería, materiales de calidad y la comprensión de que un refugio no es solo una cuestión de supervivencia. Se trata de crear un lugar donde la vida pueda florecer, dijo el profesor Bexar, como cada semana. Y una cosa más, cuando has dicho que era una construcción al nivel de los Boy Scouts. ¿Qué son exactamente los Boy Scouts? La sonrisa de Jake podría haber alimentado una pequeña nave espacial. Niños humanos, profesor, enseñamos a nuestros hijos a construir refugios como este por diversión. Y con eso, Jake Morrison salió de su cabaña construida con maestría, dejando atrás a un profesor cuya comprensión de las especies primitivas acababa de ser demolida tan a fondo como si le hubiera dado un hachazo. La mayor elección de Corbage 7 no fue sobre la supervivencia, la construcción o incluso la ingeniería. Fue sobre el peligro de subestimar a una especie que había pasado 200,000 años, aprendiendo a construir hogares en un universo que parecía decidido a matarlos. Los humanos, al fin y al cabo, eran muy buenos para no morir, y aún mejores para asegurarse de estar cómodos mientras lo hacían.